Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Ya es martes 22 de marzo del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula Acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. La mayoría de las versiones dice dirigentes, algunas dicen guías o líderes, incluso una dice jueces. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Aquí tenemos una clara invitación del apóstol Pablo para respetar y trabajar en común acuerdo con sus líderes religiosos. Y claro, también ese llamado es para nosotros actualmente. Los cristianos de los que habla el apóstol Pablo fueron aquellos que les llevaron el evangelio, fueron los pioneros, los fundadores. La intención del apóstol Pablo no era un simple recuerdo de sus líderes pasados, sino más bien su intención era que los hermanos siguieran el ejemplo de ellos, que fueran imitadores de ellos en la fe. Entre esa lista los líderes se encontraban también, entre esa lista de líderes se encontraban también los héroes de la fe que menciona el apóstol Pablo allí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Pero sobre todo, imitar al máximo ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Y se enfatiza que nuestro Señor Jesucristo no cambia, y por eso se contrasta con los falsos maestros que siempre que pueden introducen falsas doctrinas en la iglesia. Se hace también gran énfasis respecto a los líderes de la iglesia como pastores que cuidan de su grey y se preocupan por el bienestar espiritual de sus hermanos, de sus feligreses, de su iglesia. Sin embargo, esa responsabilidad en realidad recae sobre todos nosotros, porque todos formamos parte de la iglesia y todos debemos velar unos por otros. La verdad sublime se desprende de este mensaje, es que estos líderes que menciona el apóstol Pablo son colaboradores del pastor, del pastor de los pastores, colaboradores como copastores con nuestro gran pastor del rebaño, nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay cuidado y fidelidad por parte de los líderes de la iglesia, existe confianza y obediencia de los miembros. Entonces podemos ver un ambiente favorable para crecer óptimamente de manera espiritual. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia será la influencia que ejerza y tanto más necesario será que confíe en Dios. Debe recordar siempre que juntamente con el llamamiento a trabajar, le llega la invitación de andar en circunspección delante de sus semejantes. Debe conservar delante de Dios la actitud del que aprende. Los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande. La senda de los hombres que han sido puestos como dirigentes no es fácil, pero ellos han de ver en cada dificultad una invitación a orar. Nunca dejarán de consultar a la gran fuente de toda sabiduría. Fortalecidos e iluminados por el artífice maestro, se verán capacitados para resistir firmemente las influencias profanas
y para discernir entre lo correcto y lo erróneo, entre el bien y el mal. Aprobarán lo que Dios aprueba y lucharán ardorosamente contra la introducción de principios erróneos en su causa. Queridos amigos y hermanos, el propósito de acordarnos de nuestros dirigentes es con el fin no simplemente de traerlos a la memoria, sino de recordar su vida consagrada a Dios, y de manera especial debemos siempre recordar o tener en mente a nuestro gran pastor y pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.